Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En este episodio vamos a reflexionar sobre el uso de las tecnologías avanzadas en neurorehabilitación, reflexión que conviene hacer tanto si uno está familiarizado con ellas como si no. Frecuentemente escucho a compañeros terapeutas decir que ellos nunca van a manejar tecnologías avanzadas o que requieren una formación que no está a su alcance. Es cierto que el alcance clínico que tienen estas herramientas aún tiene mucho camino por recorrer y solo algunos hospitales y centros disponen de ellas. Es cierto también que hay distintas curvas de aprendizaje para distintos dispositivos. Algunos dispositivos se aprenden casi por intuición, otros requieren de una formación más específica. Y posteriormente hay dispositivos que requieren un aprendizaje basado en el uso, el error y el razonamiento directo con los pacientes. Todo eso es cierto, pero poco a poco vemos cómo las tecnologías avanzadas están entrando en los centros de neurorehabilitación, con sus aciertos y errores, y por tanto la atención que tenemos que poner a la reflexión sobre su uso es cada vez más inmediata. Es por eso que pienso que de vez en cuando hay que pararse a pensar dónde estamos, hacia dónde vamos y qué marcos de pensamiento y práctica tenemos debajo de la reluciente estética de la tecnología. La reflexión se puede abarcar desde muchos puntos de vista. El punto de vista empresarial, analizando el rendimiento económico que se puede obtener de la tecnología, la inversión que requiere, la implantación dentro de los hospitales y clínicas, la incursión de empresas de capital riesgo. No podré decir mucho sobre esto ya que no tengo experiencia en ello, solo acaso de oídas. Solo puedo decir que en esto de la adquisición de nuevas tecnologías, su implantación sobre todo en lugares ya formados, creo muy importante que a la cabeza de las decisiones esté alguien que conozca bien este mundo y no solo que tenga una vaga intuición o influencia de las redes sociales o el marketing. Que la persona o grupo de personas que al final tomen decisiones sepan bien qué dispositivos van a adquirir, por qué fundamentos tienen y cómo va a ser el camino hacia la implantación en los servicios de rehabilitación. Es muy triste que haya sitios con dispositivos cogiendo polvo, bien por la ignorancia sobre su uso, por creencias infundadas o por una mala elección. El punto de vista que más me interesa enfatizar en este episodio es el enfoque clínico, el que vivo cada día como fisioterapeuta que lleva unos cuantos años utilizando tecnología. Es un punto de vista con muchas ramificaciones, por así decir. Está la parte del paciente y su familia, es decir, las creencias y concepciones que tienen sobre la tecnología y cómo ésta afecta al proceso de rehabilitación. Está la parte del terapeuta, con su formación y experiencia, que trata de sacar el máximo partido al uso de la tecnología con sus pacientes. Y está la parte de la gestión, es decir, cómo se implementa la tecnología en las sesiones, cómo se organiza el horario, qué función tiene esa tecnología. Esas y más ramificaciones que se ven nutridas además por la literatura científica que se va publicando cada día, hora tras hora, día tras día, si bien no todas tienen la misma potencia y significado para nosotros. En este episodio tiraremos bastante de un artículo reciente publicado por Jon Krakauer y David Putrino, dos investigadores muy relevantes en este campo y en la neurorehabilitación en general. Aprovecho para recordar que tenéis parte del libro Broken Movement, Movimiento Roto, de Jon Krakauer y Thomas Carmichael resumido en este podcast. Ahí encontraréis mucho bagaje teórico que puede ayudar a comprender luego la aplicación de la tecnología. Antes de comenzar, una aclaración.
Normalmente se utiliza el concepto de nuevas tecnologías para hacer alusión a los dispositivos o máquinas que hacen algo más que el terapeuta simplemente con sus manos. El problema con el concepto es que el adjetivo nuevas es muy ambiguo y relativo al contexto y al nivel de desarrollo tecnológico del presente. ¿Debemos meter como nueva tecnología a la Nintendo Wii? La Nintendo Wii salió al mercado en el año 2006, hace casi 20 años. Es cierto que no se utiliza desde ese tiempo para la rehabilitación, pero quizás más bien la llaman nueva algunas personas que recientemente han incorporado ese dispositivo para sus sesiones. Pero la Wii ya no es una nueva tecnología a todas luces. Es solo un ejemplo burdo para pensar en el concepto. Según la ISART, que es la International Industry Society in Advanced Technologies, la Sociedad Industrial Internacional en Tecnologías Avanzadas, es preferible el concepto de tecnologías avanzadas en lugar de nuevas tecnologías. Este concepto abarcaría 5 categorías esenciales: la robótica, los dispositivos sin actuador o Non-Actuator Devices, la electroestimulación funcional o FES, los sensores y la realidad virtual. Frecuentemente a todo se le llama robótica, casi como un sinónimo de tecnología, pero debemos recordar que la robótica incluye un motor que imprime algún tipo de efecto, movimiento principalmente, sobre el cuerpo humano. Podríamos decir que un robot es algo que puede funcionar esencialmente sin el paciente, como el caso de un exoesqueleto. Luego tenemos dispositivos sin actuador, que frecuentemente se confunden con la robótica pero no lo son. Estos dispositivos son, por ejemplo, el Armeo Spring, que funciona mediante muelles o algunos sistemas de soporte de peso para el cuerpo que se utilizan para caminar. Hecha esta aclaración, podemos comentar la visión de los pacientes hacia la tecnología. Podemos encontrarnos varios tipos de comportamientos. Tenemos al paciente que rehúsa de la tecnología, que no quiere que el tratamiento esté acompañado de máquinas o de aparatos, salvo quizás aquellos que son poco invasivos o están muy instaurados y se aplican casi de manera automática. Lo que ocurre es que las razones por las que estos pacientes rehúsan de la tecnología son diferentes. Podemos tener a un paciente más mayor que no está acostumbrado a las interfaces y que el hecho de interactuar con un aparato le supone una tarea dual tremenda y prefiere el trabajo más directo con el terapeuta, un trabajo más manual. Es comprensible, aunque también hay distintos niveles de interacción con la tecnología. No es lo mismo un arnés y un sistema de soporte de peso que te permite caminar mejor, que implica una interacción cognitiva menor, que por ejemplo unas gafas de realidad virtual que nunca has utilizado y que implica hacer una actividad nueva en un mundo diferente. Debemos de sopesar las preferencias del paciente y ver si merece la pena la curva de aprendizaje que el paciente debe seguir para aprovecharse de una tecnología. Asociado al tipo anterior podemos tener al paciente que sí que tiene experiencia con tecnología en general, pero el trabajo con ella le fatiga mentalmente demasiado, estando en una doble o triple tarea constante que no le hace disfrutar con la terapia o sentirse fluido dentro de ella. Suelen ser pacientes con problemas importantes de sensibilidad que se ven retados aún más cuando tienen que estar atentos a una pantalla o a algo externo, lo cual les quita el componente intrínseco del control motor que proporciona la atención al propio cuerpo. Por otro lado, sin duda tenemos a pacientes que por su experiencia pasada o por creencias determinadas no quieren que su terapia esté mediada por aparatos, quizás considerando que es inferior al trato humano, al contacto humano. Son personas a las que hay que educarlas en que el dispositivo no es la terapia y el terapeuta se queda al margen, sino que la terapia es asistida por el dispositivo y el terapeuta lo ajusta lo mejor posible y supervisa constantemente al paciente y su rendimiento. En neurorehabilitación hay escuelas de tratamiento, hay métodos específicos y suelen ver en general con malos ojos la tecnología, porque
nosotros con nuestras manos sentimos mejor el movimiento, ayudamos mejor, tenemos el control, etcétera, etcétera. Es una cantinela que nos suena. Es esa filosofía típica de la terapia manual que asume que con una camilla y las manos es suficiente para ayudar a un paciente. En otras áreas de la fisioterapia o de la rehabilitación quizás esto sea posible, pero en neurorehabilitación y sobre todo en pacientes muy afectados, esta premisa es totalmente falsa. Esto uno lo ve cuando utiliza tecnología y ve hasta dónde pueden mejorar los pacientes y los límites que se pueden sobrepasar, límites que sería muy difícil de superar solo con nuestras manos. Por último, el perfil más sencillo es aquel que tiene molestias con el dispositivo y por tanto puede ser razonable no utilizarlo si es que no es posible la acomodación eficaz. Son los que menos realmente, ya que yo particularmente he trabajado con sondas urinarias, con sondas nasogástricas, con PEG, de todo, y casi siempre se puede acomodar para que se pueda hacer la terapia asistida por dispositivos. Un segundo tipo de paciente, en el lado opuesto, es el que entiende que los dispositivos son los que le van a salvar, los que le van a ayudar por sobre todo, y cuantos más aparatos utilice, mejor. Deposita en el éxito del tratamiento sobre las máquinas y suelen tener creencias de que los cambios son rápidos y que el error durante la terapia incluso es algo a evitar. A estos pacientes hay que ponerles la tirita antes de la herida porque si cronificamos el discurso del milagro tecnológico, al final la insatisfacción será real, palmaria y nos costará mucho reconducir la situación. Debemos tener un marco bien claro de trabajo para justificar al paciente por qué se hace una cosa y no otra, por qué se eligen unos y no otros dispositivos, para evitar que el paciente tome las riendas del discurso del experto clínico. Si no somos firmes con las convicciones del uso de dispositivos, estos pacientes nos comen y son carne de cañón para la frustración y las quejas constantes. El tercer tipo de paciente es el paciente más habitual, pienso yo, que es el que se deja, el que confía en el criterio del profesional y, digamos, es un cumplidor. Se deja explicar el por qué se utilizan los dispositivos, los objetivos, los procedimientos y participa de la terapia con la mejor de las predisposiciones. Puede tener sus preferencias, como es lógico, pero si se le explica todo bien, es un paciente que hace todo lo que le digas. Estos pacientes agradecen mucho la explicación sobre el proceso rehabilitador y sobre todo el proceso utilizando distintos dispositivos. Si tenemos dispositivos que asisten más a una tarea que otros, está muy bien explicar qué criterios nos hacen pensar que el paciente puede evolucionar de un dispositivo a otro y así que el paciente sienta el control de su proceso rehabilitador. Es clave que el paciente, y no este en concreto, sino todos, sientan que su terapia no es un acúmulo azaroso de procedimientos o ejercicios, sino que hay un sentido, un orden, una jerarquía, un fundamento, un proceso. En resumen, tenemos que identificar qué paciente tenemos delante y tratar de educarles siempre sobre su proceso de tratamiento, si asistida por tecnología o no. Las preferencias del paciente son un elemento fundamental de la práctica basada en la evidencia y como tal debemos respetarlas, pero indagando primero los motivos y tratando de argumentar los beneficios de ciertos dispositivos y las alternativas que existen en su defecto. En todo caso, la rehabilitación involucra al paciente y su familia y los terapeutas no podemos tomar una decisión por ellos. En un segundo bloque de reflexión tenemos la propia de los terapeutas, la nuestra, de los que aspiramos a tener el conocimiento y la experiencia para saber aprovechar las tecnologías. Y como dije antes, es una reflexión que nace de la experiencia durante estos años utilizando tecnologías avanzadas en CEN, Centro Europeo de Neurociencias, reflexionando con el equipo sobre ello y leyendo referencias de investigadores como Krakauer que nos orientan hacia un sitio u otro, hacia un enfoque u otro. En cualquier caso, considero que mi punto de vista es privilegiado, como suelo decir, porque tengo la oportunidad de trabajar con esta tecnología, que he visto muchas de ellas y he podido equivocarme y poner en práctica la teoría en la práctica. Voy a dividir esta reflexión en varios puntos para sintetizar mejor
y tendrá algunos de los puntos que señalan justamente Krakauer y Putrino en su artículo de 2022, que se titula Perspectivas de la neurotecnología para generar reducciones significativas en el déficit neurológico. En primer lugar, un punto de partida para analizar las tecnologías avanzadas es la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Salud, y la división fundamental que existe entre los déficits en la estructura y la función, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Todos conocemos esta división. La terapia se puede sistematizar bastante bien en función de la CIF. Desafortunadamente, hasta la fecha, la mayoría de los estudios de neurotecnología no logran establecer claramente a qué nivel de la CIF se dirigen o en qué principios neurobiológicos se basa su diseño. Como dice Krakauer en varias publicaciones, pareciera que desde hace unos años para acá el enfoque predominante en neurorehabilitación ha girado en torno al énfasis en la actividad y en la recuperación funcional. Esto no es negativo ni mucho menos, lo que ocurre es que podemos no estar explotando todas las capacidades de restauración del paciente, sobre todo en fases tempranas después de la lesión. Krakauer siempre tiene esa mirada puesta en el déficit, asumiendo que hay un eclipse en su abordaje, como si hubiéramos abandonado dicha empresa. Y yo añadiría que sí que hay personas creyendo que trabajan el déficit con métodos específicos, como puede ser Bobat, pero que realmente no lo abordan de la manera adecuada. Queríamos huir de los métodos abrazando la actividad y la participación, y ahora parece que tenemos que retornar, que volver a ese sitio a donde se supone que estábamos, volviendo a recuperar el abordaje del déficit. Y enlazando con esto, Krakauer y Putrino explican en su artículo cómo la tecnología debe ir fundamentalmente dirigida al déficit, tanto valorando como tratando, tanto en valoración como en tratamiento. El enfoque dirigido hacia la actividad y la participación tiene como fundamento el aprendizaje motor y la enseñanza de estrategias prácticas. Aumentar la dosis del tratamiento convencional basado en la actividad se ha visto que tiene algún efecto sobre el déficit, pero Krakauer comenta que no es suficiente y no renta ni para el terapeuta ni para el paciente. Por eso deben diferenciarse bien ambos enfoques. Un segundo punto trata sobre la diferencia entre restauración y compensación, que este es un tema muy manido en este podcast. Una cosa es la restauración o recuperación estricta, digamos, y otra es la compensación. Compensación no entendida como un comportamiento compensatorio del paciente, sino es un enfoque biológico de la compensación. El carácter negativo de la compensación se la damos nosotros, es algo casi filosófico. El cerebro siempre va a tratar de recuperarse, lo que pasa que nosotros podemos intentar reconducirlo hacia una forma más óptima de recuperación, de movimiento, de función a todos los niveles. Krakauer maneja el concepto de restauración como una reducción en el déficit que ocurre como resultado de cambios biológicos, neurofisiológicos, que restauran el fenotipo conductual a su estado premórbido, o al menos hacia él, es decir, hacia el estado previo a la lesión. En el miembro superior esto se ve muy claro, por ejemplo, cuando un paciente comienza a romper las sinergias, va superando la debilidad y va mejorando incluso la destreza en la mano. Siempre el cerebro tiende a recuperarse y la eterna pregunta que nos debemos hacer es si podemos superar esa curva de recuperación espontánea mediante nuestro tratamiento. Krakauer y muchos de los clínicos que hacemos terapias intensivas pensamos que sí, que es posible. No obstante, requiere justamente de un análisis de la tecnología y de la neurociencia que media esa recuperación. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Por eso hay un libro entero de más de 700 páginas titulado Neurorehabilitation Technology, publicado en 2022 por Springer, que se va reeditando en diferentes años, donde viene este tema desmenuzado de manera específica por áreas. Por tanto, se debe hacer una distinción importante entre aprender o reaprender una tarea determinada dentro del marco del desempeño de las capacidades residuales frente al entrenamiento para mejorar las propias capacidades residuales, es decir, reducir el déficit y por lo tanto permitir la generalización entre tareas.
El escenario ideal sería un enfoque dual: maximizar la reducción del déficit, que es la restauración, y luego hacer un seguimiento con el entrenamiento de los pacientes para generalizar de manera óptima cualquier nivel de déficit que tengan al mundo real, que sería la definición pura de rehabilitación. El tercer punto de reflexión es sobre la neurociencia y la tecnología, en la reflexión clínica, digamos. La fundamentación comportamental de la tecnología ya la hemos entendido, yo creo, bastante bien. Hay que aumentar las repeticiones, hay que aumentar el número de el tiempo activo de las sesiones, hay que reducir el sedentarismo. Eso está muy claro y está muy relacionado también con el aprendizaje motor y la neuroplasticidad. Esto se justifica tanto para pacientes en fases tempranas como más tardías, especialmente en las más tardías o crónicas, en las cuales la dosis de tratamiento debe ser bastante elevada para generar cambios significativos. ¿Cuánto debe ser? Eso es lo que aún no sabemos y tenemos que seguir investigando. Para eso necesitaríamos, por ejemplo, una gran base de datos en las que acumular muchos datos, acumular horas de tratamiento, acumular intervenciones y poder empezar a sacar patrones. En cualquier fase, para pacientes muy afectados, el uso de tecnología es esencial para garantizar un número razonable de repeticiones equilibrando la fatiga del paciente. No obstante, no deberíamos caer en la conclusión o idea de que la tecnología es un mero complemento a la terapia convencional, un mero adorno. Debemos razonar qué tienen las tecnologías avanzadas que aportar a la recuperación neurológica del paciente, qué fundamentos neurocientíficos tienen más allá de lo que aporten a nivel conductual de número de repeticiones. También es importante diferenciar entre aquellas tecnologías que son complemento a la técnica de base, como puede ser una TDCS, una estimulación transcraneal por corriente directa, que acompaña a un entrenamiento específico de tareas, y tecnologías que buscan introducir una nueva intervención, algo nuevo en sí, como por ejemplo la robótica. Es decir, tenemos intervenciones que existen por sí mismas, a las que podemos añadir ciertos complementos, y otras que tienen en su esencia la tecnología. Ahora vamos a ver algunas de estas aplicaciones de tecnologías que vienen muy bien descritas en el artículo de Krakauer que comentamos antes. Y podemos empezar por la estimulación cerebral no invasiva. Los dos enfoques principales de esta estimulación no invasiva son la estimulación transcraneal magnética, la TMS, y la estimulación transcraneal por corriente directa, que es la TDCS. Hay más variantes, pero básicamente el fundamento es que se pueden fortalecer las conexiones sinápticas y los cambios se mantienen más allá del periodo de estimulación. La TMS sabemos que estimula e induce directamente los potenciales de acción en las neuronas corticales o cerebelosas. La idea es que si esto se hace de manera repetitiva, las fuerzas sinápticas cambian de manera análoga a la potenciación a largo plazo, generando un mecanismo de neuroplasticidad. En el caso de la TDCS, las neuronas no son inducidas a disparar, no hay una estimulación directa de los potenciales de acción, pero hay una modulación. Las membranas celulares se acercan al umbral. De alguna forma se aumenta la probabilidad de ese disparo. Con la TMS, el principio aplicado a la rehabilitación es potenciar los circuitos y conexiones residuales, lo que a su vez puede hacer que el entrenamiento asociado sea más efectivo. En mi experiencia solemos aplicar esta TMS antes del entrenamiento específico, que puede ser para fascia, entrenando con logopedia, para el miembro superior antes del entrenamiento repetitivo, por ejemplo tipo shaping del Constraint Induced Movement Therapy, o incluso para el miembro inferior si disponemos de una bobina de doble cono que permite llegar a los miembros inferiores en la corteza, que sabemos que están dentro del surco interhemisférico, y posteriormente entrenar el control motor de los miembros inferiores o la marcha directamente. En el caso de la TDCS, la idea es que el aprendizaje puede hacerse más eficiente al hacer que el cambio sináptico sea más probable. La segunda intervención de la que podemos hablar es la estimulación, ahora sí, invasiva del sistema nervioso. En general, algo a tener en cuenta
antes de pensar en estimulación invasiva, es la intervención de base que trabaja la función y el déficit que queremos mejorar. Según Krakauer, esa intervención de base debe tener ya de por sí un buen tamaño del efecto en los estudios. Las intervenciones invasivas lo que harían es modular esa intervención de base potenciándolas o llevándolas a un nivel superior. Esperar que los enfoques invasivos sustituyan o mejoren las intervenciones conductuales inadecuadas de base no es el camino. Casi la única excepción que se da hoy en día respecto a la relación entre estimulación invasiva y terapia es la estimulación cerebral profunda en el Parkinson. Es de las pocas intervenciones que generan un cambio en sí mismo, en signos como el temblor y de manera rápida. El fundamento es bien conocido. Se utilizan parámetros de estimulación de alta frecuencia para reducir la influencia de los núcleos sobreactivados en la salida de los ganglios basales. Salvando esa excepción, lo que se ha demostrado hasta ahora es que la estimulación del sistema nervioso no sirve de nada si no se combina con un entrenamiento intensivo de la función que se quiere recuperar. Y ahí es donde entra la ahora tan famosa estimulación epidural de la médula espinal, con los estudios llevados a cabo en Suiza y con los implantes epidurales, con o sin interfaz cerebro-ordenador, que recientemente se ha añadido para aumentar el efecto del implante epidural. Ya dedicaremos un episodio específicamente a ese campo, solo resaltar que esta estimulación tiene un componente o efecto asistido, es decir, que funciona mientras está encendido el estimulador, como es el caso de una estimulación eléctrica funcional, pero también parece que hay un efecto restaurador. Parte de la activación muscular voluntaria vuelve a los pacientes que antes no la tenían. Y con la rehabilitación estas ganancias a menudo pueden persistir sin la necesidad de un uso continuado del estimulador. Esta tecnología es sumamente precisa e individualizada a cada paciente, analizando su lesión y los componentes neurales residuales, y es por eso que la generalización de esta técnica va a llevar cierto tiempo. Otra estimulación que está ganando fama recientemente es la estimulación del nervio vago, del que hablaremos largo y tendido en un episodio futuro. Una tercera categoría de intervenciones tecnológicas es la robótica. La idea fundamental de la robótica parece razonable e intuitiva: facilitar una alta dosis de entrenamiento, más repeticiones de movimientos que aumenten el aprendizaje motor. No obstante, como siempre vamos a poner la puntilla, ¿no? Este marco ha generado confusión. La confusión de pensar que esa es la mejor manera de obtener ganancias funcionales que se generalicen a las actividades de la vida diaria. Justamente ese es el fundamento con el que se crearon y se crean todavía muchos estudios de robótica, incluido el más grande hasta la fecha, que es el RATools, que es un artículo que tiene como primer autor Rogers en 2019. El mismo estudio, cuando elige el test ARAT como medida de resultado primaria, ya está dando a entender que su interés es el nivel de actividad, no el déficit. Y no se trata de utilizar el Fugl-Meyer solo como medida clásica del déficit, que está muy bien, sino que Krakauer va más allá y comenta que hay que transicionar a variables cinemáticas más sofisticadas para medir el déficit y reducir la ambigüedad de la interpretación de los resultados. El culpable, una vez más, es la escasez de pensamiento biológico, lo que resulta en una combinación superficial de aprendizaje, entrenamiento, repetición y práctica, términos que son muy bonitos, pero que no deben usarse indistintamente y vagamente, sobre todo apelándolo a la neuroplasticidad como entidad suprema. Recientemente publicamos un episodio sobre neurofisiología de la recuperación del miembro superior en el paciente neurológico, en el que dimos algunos fundamentos del entrenamiento con soporte de peso, principalmente relacionados con la recuperación de la vía corticoespinal, la regulación al alza de la vía reticuloespinal como mecanismo compensatorio, y cómo los pacientes pueden ir superando la sinergia flexora del brazo gracias a ese soporte de peso y el feedback que proporcionan después pues, distintos dispositivos, ¿no? Distintas gamificaciones que sirven para aumentar la motivación y el feedback. Es hacia ahí donde debemos poner la mirada.
hacia qué pacientes se benefician de la robótica o de dispositivos de soporte de peso, dispositivos de tipo exoesqueleto, efector final, para no hacer brocha gorda y después toparnos con errores de base. Por ejemplo, es realmente complicado esperar grandes mejoras en el miembro superior con robótica si el paciente tiene la propiocepción muy afectada. Es algo que el creador del Armeo Spring, David Reinkensmeyer, ha recalcado en sus últimas ponencias. Para el caso del miembro inferior y la marcha, sabemos que el dispositivo por excelencia es el Locomat, que permanece imbatible en el mercado y que realmente tiene un fundamento muy potente, especialmente para pacientes que no caminan y que están en una fase más aguda y subaguda. De nuevo, no es simplemente poner al paciente en un robot y que camine y sacar una foto maravillosa. Se trata de analizar cada caso. Podemos analizar los efectos de la descarga de peso sobre el patrón locomotor, que se ha visto mucho con estudios de electromiografía, los efectos de activación cognitiva, incluso en pacientes con estado de mínima conciencia, los efectos sobre la debilidad muscular cuando posteriormente el paciente intenta caminar al terminar la sesión o con la acumulación de sesiones. Es decir, es importante no hacer sesiones por hacer y analizar rendimientos y recordar que algunos dispositivos incluso permiten medir los cambios, que a veces son pequeños, pero que pueden decirnos si debemos seguir por ese camino o debemos cambiarlo o asumir que el paciente no responde a esa intervención. Una cuarta categoría terapéutica es la realidad virtual. Sabemos que la evidencia apoya el uso de la realidad virtual, sobre todo como complemento a la terapia habitual, y es cierto que se ha visto que cuanto más inmersiva, pues tiene mejores resultados, ¿no? No obstante, como con otras tecnologías, el uso de las mismas tiene que ser algo más que sofisticar los ejercicios que ya hacemos normalmente. La expresión que dice Krakauer es vino viejo en botellas nuevas. La influencia sobre el nivel de actividad está demostrada, en tanto motivación, adherencia, variabilidad, inversión. Lo interesante podría ser cómo los diferentes sistemas, tanto hardware, software de realidad virtual, facilitan movimientos autoiniciados, movimientos que es muy difícil de provocar con otros enfoques, cómo se puede superar las sinergias con esos patrones autoiniciados o estimulando la aparición de movimientos asociados a la debilidad. En mi experiencia, la realidad virtual debe proporcionarse con un sistema que permita una intervención planificada y que tenga un proceso, es decir, que no se haga realidad virtual porque es muy bonito para sacar el vídeo de turno, ¿no? Una intervención esporádica o simplemente por añadir algo más al repertorio, por parecer más novedoso. Cada vez existen más ejemplos de sistemas que tienen un desarrollo potente, avanzado y que permiten valorar al paciente, estructurar la sesión, tener distintos objetivos y estar lo suficientemente desarrollado como para darse cuenta de que está hecho para rehabilitación y no es algo meramente comercial. Sistemas como Kinesix para el caso de la realidad virtual inmersiva, incluso basado en el hand tracking, si los mandos, pues tiene como uno de sus fundamentos la taxonomía del miembro superior, ¿no? No simplemente hacer movimientos con las manos o los brazos, sino categorizarlos por alcance, agarre, transporte, práctica de tareas, incluso aspectos más espontáneos de movimiento y no tan sistematizados, diferentes enfoques. Pues es un ejemplo de aplicación específica y que permite hacer sesiones estructuradas y con objetivos claros. Otro ejemplo es MindMotion de la empresa MindMaze, que ha dedicado mucho esfuerzo en dar un salto de nivel con la realidad virtual, en este caso no inmersiva, mediante cámara Kinect. Tiene un desarrollo muy bueno, tanto para valoración como para entrenamiento, muchas adaptaciones, progresiones, ejercicios para distintas partes del cuerpo, introducción de algoritmos sofisticados, calibraciones que van más allá, adaptaciones que van más allá de sistemas más generales que sí que han logrado aumentar las repeticiones, dar variabilidad a la terapia, todo lo conductual, pero que quizás se han quedado cortos a la hora de la especificidad y la medición de variables como
la compensación, el tiempo activo de terapia, entre otras. Es decir, un salto importante para dirigirse también al déficit. Para terminar el episodio, quiero dar algunas claves de gestión de las terapias con el uso de las tecnologías avanzadas. En primer lugar, pienso que el terapeuta debe probar todos los dispositivos antes de aplicarlos a los pacientes. Algunos dispositivos son más factibles de probar que otros, es cierto, pero es imprescindible que uno los pruebe para conocer las sensaciones, las implicaciones cognitivas y motoras que tienen y sobre todo poder anticipar al paciente qué es lo que va a ocurrir cuando lo use y cómo debe desarrollarse la sesión. Si quieres que el paciente utilice un sistema de soporte de peso y tú no lo has probado, es difícil que le puedas explicar el concepto de transparencia en estos sistemas o la influencia de la descarga de peso sobre la actividad muscular. Esto se traslada a casi cualquier cosa, incluido al entrenamiento de fuerza en un gimnasio. Si uno no ha hecho entrenamiento de fuerza o aeróbico en un gimnasio o en general, creo que es complicado que sepa fielmente cómo hacerlo con un paciente, o quizás podrá hacerlo con un paciente ideal, ¿no?, de libro, pero no en pacientes más complejos. Una segunda reflexión a este respecto es que los dispositivos no son las terapias en sí, aunque algunas intervenciones estén muy marcadas por el uso de los mismos. La terapia Armeo no existe, la terapia Locomat no existe. Son herramientas de trabajo que asisten a la terapia. Por eso el entrenamiento robótico de la marcha no existe. Existe el entrenamiento asistido por robótica. El razonamiento clínico es el que debe guiarnos al uso de dispositivos y cómo colocarlos en nuestro horario y las sesiones. Los circuitos basados en dispositivos denotan una falta de razonamiento y subyace un interés más económico y empresarial que clínico y sanitario. Por tanto, nos quedamos fuera de eso. Es cierto que sobre todo los pacientes más afectados necesitan asistencia de tecnología, pero otros pacientes pueden no necesitarla y valerse del entrenamiento convencional sin tecnología avanzada y no pasa absolutamente nada. Para saber qué dispositivo le viene bien a cada paciente, no tiene misterio, hay que conocer bien los dispositivos, hay que probarlos, hay que saber sus fundamentos y tener la experiencia suficiente como para saber cómo van a reaccionar los pacientes y los efectos que se pueden esperar. Es una combinación de estudio y experiencia. A saber utilizar un dispositivo se aprende más rápido o más lento. Yo soy la viva imagen de ello, que soy en general bastante torpe y que he empezado de cero. A mí en la universidad, por supuesto, no me han enseñado a utilizar ninguna tecnología. Eso es cierto, a cada dispositivo requiere un tiempo y a todo se aprende, pero debemos aprender también después a amoldarlo a cada paciente, a tener cada uno sus trucos de aplicación, saber resolver problemas complejos en pacientes complejos, pacientes límite. Eso es lo que va a marcar la diferencia y sacarle el máximo partido. Un aspecto también que parece una tontería a la hora de usar dispositivos es que no podemos cometer el error de estar mirando siempre la pantalla, la interfaz. Hay que estar atento a la pantalla para ver el rendimiento del paciente en el juego, es importante, pero también tenemos que ver y estar monitorizando al paciente, cómo lo está haciendo, cómo se está adecuando al dispositivo. Es algo que yo mismo he cometido ese error y que pienso que debemos estar siempre atentos a el setup, ¿no?, de cómo está el paciente con el dispositivo. Otra reflexión que podemos hacer es que algunos dispositivos requieren una curva de aprendizaje alta. Esto quiere decir que hay dispositivos que uno aprende a usarlos y a aplicarlos con pacientes muy rápido. La parametrización es relativamente sencilla, el setup es rápido y todo va bien. Pero hay dispositivos que requieren tiempo, como es el caso de la estimulación eléctrica, que por mi experiencia y creo que puedo generalizar, se usa poco. Se usa poco por la falta de conceptos básicos muchas veces, por la falta de conocimiento de protocolos y porque requiere un saber hacer especial. Pero sin duda es una de las intervenciones más recomendadas y que siempre o casi siempre nos va a ayudar a conseguir mejores resultados. Un consejo que puedo dar es que si hay un dispositivo que tiene una curva de aprendizaje alta, os valgáis de pacientes con los que tengáis confianza para evitar ese miedo, ese tembleque a estar fallando o a perder el tiempo.
Por último, podemos reflexionar acerca de cómo las tecnologías se deben enmarcar en un modelo de práctica. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Un modelo de práctica es una forma de trabajo, de organización de la terapia. En este caso, es importante que las distintas técnicas estén organizadas en algún modelo para que así haya cierto orden y sentido. Por ejemplo, el modelo que actualmente considero que es más versátil en mi práctica diaria es el propuesto en 1994 por Susan Wall y Jan Utley en el concepto de Force Use, que es un modelo en escalera, en el cual debemos transicionar idealmente en una sesión por todos los escalones, ¿no? Esto evidentemente no se puede hacer si uno no dispone de tiempo suficiente. Por eso es un modelo que funciona muy bien para terapias intensivas. En el primer escalón tenemos las movilizaciones, que no siempre se requieren. Solo aquellos pacientes que tengan déficits de rango de movimiento, que son necesarios para los siguientes escalones de trabajo. Esto se ve mucho en pacientes crónicos. Aquí englobamos todo el trabajo estructural, no tiene por qué ser manual, puede ser instrumental. Si utilizamos, por ejemplo, el Locomat para las movilizaciones. Y también puede involucrar herramientas como la punción seca o la vibración local, o incluso la hidroterapia si aprovechamos los efectos del agua en el tejido. En cualquier caso, es un trabajo que por sí solo genera cambios limitados y que tienen que ser dotados de sentido en los escalones siguientes. El siguiente escalón lo componen las actividades preparatorias, que tienen que ver con la activación neuromuscular o incluso activación cognitiva. Todo el trabajo de activación muscular en segmentos corporales severamente afectados se desarrolla aquí, es esencial y muy marcadamente mediante los ejercicios en cadena cinética cerrada. También se incluyen ejercicios de fuerza como tal, de fortalecimiento, ejercicios aeróbicos, sean con instrumental o no. Incluso podemos añadir aquí las técnicas de representación de movimiento, como la terapia espejo, que de alguna forma son preparatorias, entre comillas, para el siguiente escalón. El siguiente escalón es la práctica masiva, que incluye fundamentalmente el entrenamiento orientado a tareas dirigidos a un aprendizaje concreto. El paradigma de práctica masiva es la terapia restrictiva, como ejemplo perfecto, el constraint, pero también se incluye aquí, por ejemplo, el entrenamiento intensivo de la marcha. Tiene que ser todo aquello que sea repetitivo y que sirva para practicar una función. El siguiente escalón es el entrenamiento adaptado, que implica rebajar el entrenamiento del objetivo funcional del paciente a una forma adaptada, con elementos de la tarea final, pero que necesitamos adaptar porque no es posible entrenar directamente la tarea. Debemos poco a poco acercarnos a ese objetivo real y tenemos que ver cómo adaptarlo. Aquí la terapia ocupacional pues es una disciplina que nos ayuda muchísimo y que es digamos, la que más recursos tiene para generar esas adaptaciones al entrenamiento. La tecnología aquí también nos puede ayudar, aunque es más complejo que en escalones anteriores, porque hacer un entrenamiento adaptado que contenga una máquina pues no es muy real, digamos, pero sí que hay algunos ejemplos, como por ejemplo sistemas de soporte de peso que permitan trabajar ciertas tareas funcionales y luego retirar el soporte de peso e intentar hacerlo sin él. El modelo después se puede complementar con otros modelos, como el propuesto por Tessa Hart en 2018, en el que se explica, que es el RTSS, que se explica cómo debemos explicitar los ingredientes activos de las actividades y los mecanismos de acción que permiten alcanzar ciertos efectos terapéuticos. Aquí nos pueden servir mucho esas categorías de la CIF, esas numeraciones casi imposibles de recordar, pero que nos sirven para ver qué estamos trabajando, ¿no? Y hacer el esfuerzo de escribirlo hasta que tengamos un automatismo. Asimismo, también se puede complementar este modelo con otros modelos más sistémicos que tienen en cuenta aspectos participativos de la persona en su entorno, facilitadores, barreras o incluso un análisis del aprendizaje motor en sí mismo. En cualquier caso, este modelo serviría para categorizar las intervenciones, incluidas las que necesitan tecnología, de tal forma que cubramos el máximo espectro de la escalera posible y tengamos claro para qué sirven.
Algunas tecnologías ayudan al déficit estructural puro y duro, otras descargan peso y permiten que el paciente active la musculatura que de otra forma no podría, otras permiten práctica masiva de una función determinada, otras son incluso versátiles y permiten el entrenamiento de tareas complejas, entrenamiento adaptado. Es nuestro razonamiento el que da sentido a la tecnología y la sitúa en un modelo, en un marco de trabajo. Un error muy importante que debemos evitar es hacer intervenciones al azar, aleatorias, según lo que se nos ocurre ese día o según lo felices que estemos ese día, le damos más caña al paciente o menos, o utilizamos unas cosas u otras. Tiene que haber un sistema, tiene que haber una forma de trabajo, y eso lo da el conocimiento, la experiencia y los recursos de tiempo y recursos materiales. Esta era la reflexión que quería hacer sobre el uso de las tecnologías avanzadas en neurorehabilitación, sin profundizar demasiado, ya que creo que se nos iría de madre con el tiempo, y creo que en diferentes episodios ya hemos dado algunas pinceladas y las seguiremos dando en los siguientes. Esta reflexión ha sido inspirada por el trabajo diario que desempeño con la terapia intensiva en la tecnología, y gracias también a personas brillantes como José López Sánchez, que siempre está reflexionando sobre la tecnología y su uso, que está metido en todos los ámbitos de esta reflexión, en el ámbito incluso empresarial, clínico, gestión, por tanto, multiabarcante, y por eso pues ha generado una experiencia y un conocimiento y un desarrollo de la tecnología que le permite tener un razonamiento que luego pues nos impregna a los demás y que inspira a los demás, ¿no? Espero que os haya servido, que os haya dado algunas claves interesantes, porque cada vez se ve más tecnología, ya no hay excusa, pero debemos estar siempre atentos para que no nos engañen. Cuidado con las empresas de capital riesgo, no nos engañemos a nosotros mismos y tengamos siempre el control sobre la tecnología. No se va a acabar el mundo, no nos van a quitar el trabajo, pero hay que saber utilizarla bien. Todo parece más bonito y reluciente con tecnología, los vídeos salen fabulosos, pero no por ello nuestras sesiones ganan calidad asistencial. Debemos usarla bien, debemos pues darle la importancia que requiere. Muchas gracias por seguir Hemispherics, espero que tengáis un fantástico verano y nos vemos en el siguiente episodio.